Tomando en cuenta lo que significaba este hotel para el Caribe y lo especial y lo exclusivo que era en la época de los 50, 60, 70, ¿cuántos dominicanos ricos, cuántos políticos, expresidentes pudieron haber visitado ese hotel? Ese hotel albergó a personajes muy poderosos de todo el mundo en esos años. En esos años el vudú para los norteamericanos era algo muy interesante, algo que ellos creían que los llevaba a obtener fortuna y a conservar el poder. Los haitianos empezaron a crear rituales en este hotel. ¿Y cuántos dominicanos participaron ahí? Con este comentario que voy a hacer, quiero que quede muy claro que no pretendo defender al líder pandillero haitiano Barbecue. Simplemente quiero compartir con ustedes esta reflexión porque muchas veces cuando se tiene identificado según el poder a un delincuente como este, que es el líder de todo ese caos y toda esa violencia que durante meses lleva viviendo el pueblo haitiano, entonces todo lo malo que sucede en ese territorio es responsabilidad de ese delincuente, absolutamente todo, porque es parte de la estrategia y parte de la retórica del poder que le interesa que Haití siga sumergida en ese caos. Pero cuando vemos noticias como esta que les voy a compartir, es imposible no reflexionar y hacerse la siguiente pregunta: ¿qué gana Barbecue y sus secuaces al incendiar el hotel más icónico, no solo de Haití, sino de todo el Caribe, dicho por especialistas del turismo, por revistas especializadas, desde hace mucho tiempo? El sábado, por la noche madrugada, dicen fuentes haitianas que Barbecue y sus pandilleros le prendieron fuego a este hotel que fue testigo de muchísimas situaciones de gente poderosa, de gente famosa en los años 50, 60, 70, a nivel mundial. Este hotel, el Hotel Olofson, que se encuentra en el centro de Puerto Príncipe, que fue construido a finales del siglo XIX por una familia muy poderosa, la familia Sam, que tuvo a 2 presidentes en esa nación. Una familia muy poderosa. Eso era una casa de verano, porque ni siquiera estaba construido pensando en que fuera un hotel. Era la residencia de esa familia poderosa. Después, en su momento, llegó a ser residencia de un presidente de Haití. Miren lo interesante de eso. Pero antes de seguir con esta reflexión, quiero que piensen en esta pregunta. ¿Qué ganaría en términos reales, en términos prácticos? ¿Qué ganaría Barbecue quemando, incendiando esta estructura muy icónica de Puerto Príncipe? Si ya llevaba días, meses que no funcionaba, precisamente porque los turistas no están yendo. Este hotel no era para cualquiera, nunca fue para cualquiera este hotel, y les voy a decir más adelante por qué. Pero ya este hotel no estaba dando servicio, estaba prácticamente abandonado. Una estructura que ya no tenía nada. Entonces, ¿qué ganaba Barbecue? ¿En qué le sumaba a su lucha? Y lo pongo entre comillas, porque según Barbecue, en su última entrevista que concedió a una periodista australiana, dijo que muchas de las acciones que se han llevado a cabo en varias partes de Puerto Príncipe no han sido responsabilidad de él,
sino de la propia policía haitiana, del ejército haitiano y de otras fuerzas que están operando para crear violencia en Haití, y no él, que él está precisamente para enfrentar a esa élite, para enfrentar a esos policías y políticos corruptos que han llevado a esta crisis a ese pueblo. Él está defendiendo al pueblo, está defendiendo que exista honradez, que exista transparencia, que exista un gobierno democrático, según él, en sus palabras. Entonces, incendiar un hotel con tanta historia del Caribe, porque esto es lo interesante de esta noticia. ¿Qué puede ganar? Porque de lo que se trata es que Barbecue domine la mayor cantidad de territorio posible, obviamente para tener el control absoluto de eso, y entonces después poder exigir que a él, dominando el territorio, dominando a la gente, creando una fuerza que es por violencia, pero que finalmente, en algún momento, creo que ese consejo de transición que está en Haití ahora, ese, digamos, gobierno provisional, que está obligado a organizar elecciones lo más pronto posible, y que también está obligado a sentarse con Barbecue. Tienen que invitar a Barbecue a esa mesa, aunque ustedes no lo crean. Entonces, miren lo interesante de este hotel. Este hotel, que fue al principio construido para esta familia poderosa, la familia Sam haitiana, después de que llegan, o cuando llegan los norteamericanos a invadir ese país, lo utilizan como un hospital militar durante muchos años, y hasta el 35, que ya abandonan los norteamericanos ese país, ya que lo saquearon, lo destruyeron, sacaron todo el oro, ya que lo dejaron en ruinas, se van los norteamericanos en el 35. A partir de ahí, un sueco, un marino, decide tomar el arrendamiento de esa casa para convertirla en hotel. Un hotel muy pequeño porque solamente eran 22 habitaciones, una piscina. Estaba en un lugar céntrico de Puerto Príncipe, a 10 minutos en auto del aeropuerto principal de Puerto Príncipe, en una zona de muchos jardines. No cualquiera se podría llegar ahí, y no se veía a simple vista porque estaba rodeado de jardines y de matas, que precisamente ese era uno de sus plus, una casa muy bien diseñada para esa familia. Entonces, por eso es que lleva el nombre del Hotel Olofsson, porque era el apellido de este marinero sueco que arrendó esa casa y la convirtió en hotel. En un hotel que con los años, ya a principios de los 50, 60 y 70, se convirtió en un centro turístico muy importante para la élite norteamericana. Pongan mucha atención en esto. No solamente para la burocracia o para los millonarios de Estados Unidos, sino para escritores, para cantantes, para actores. Miren, para que se den cuenta de la exclusividad de ese hotel. Ahí se hospedaba la hija de el magnate petrolero Onassis. Ahí se hospedaba el cantante de esta banda legendaria de rock, los Rolling Stones, Mick Jagger. Algunos otros escritores, actrices, sobre todo de Estados Unidos, por mencionarle algunos. Ahí se desarrollaban actividades que tenían que ver con el vudú.
Eso es interesante porque a muchos de esos que les he estado diciendo acudían a este tipo de situaciones para hacerse limpias y todo lo que hacen para poder conservar el poder, obtener poder o dinero. Esa gente creía en eso. Y en ese hotel se daban ese tipo de rituales. Ahí no podía entrar cualquiera. Y ese hotel se convirtió en un ícono para el Caribe. Cuando se crean infraestructuras como esta en cualquier país, es parte o es un reflejo de lo que es la cultura. Por eso se vuelven patrimonios culturales o se vuelven patrimonios de la humanidad, se vuelven recintos históricos. En fin, la gente vuelve esos sitios con esa categoría y por consiguiente es un reflejo real de la sociedad. Este hotel era tan importante y era un símbolo histórico de este país que miren lo interesante, cuando llegó ese terremoto que destruyó prácticamente todo Puerto Príncipe, el Palacio Nacional, la catedral, hospitales, etc., la única estructura que quedó intocable después de ese terremoto y que estaba en el centro, este hotel en el centro de Puerto Príncipe, quedó ileso. El terremoto del 2010 no le hizo absolutamente nada al Hotel Olofsson. Y obviamente varios habitantes de Puerto Príncipe decían que el hotel estaba bendito, que era gracias al vudú, que toda la energía que estaba ahí, los espíritus y toda esta energía y demás, fueron los que mantuvieron en pie a este hotel. Mejor un incendio acabó con él que un devastador terremoto. ¿Qué les parece? Yo creo que en esta ocasión no fue barbecue. En esta ocasión no creo, porque una estructura así bien les puede servir a esas organizaciones para tener un cuartel general, para tener su centro de mando, para alguna otra situación. Pero ¿qué ganaban con quemarlo? ¿O quién lo mandó quemar? ¿Cuántas historias había en esas habitaciones? De Jacqueline Onassis de Kennedy, por ejemplo, ¿no? Un personaje que en los años 60, 50 era súper poderosa por su papá. Un magnate, millonario norteamericano. Bueno, que vivía en Estados Unidos porque no era norteamericano. Pero la cantidad de políticos, empresarios, artistas, escritores, cantantes que pasaron por ese hotel, tanto de Haití como de Estados Unidos y de otras partes del mundo, que hicieron muchísimas cosas ahí y que además después de que este marino, el señor Olofsson, tomara posesión de esta estructura, la modificó para poderla hacer un hotel. Tenía pasadizos secretos, tenía pasillos que te llevaban de una habitación principal en la que se hospedaba, por ejemplo, Jackie Onassis, a la piscina, a otros espacios donde podías ver el mar Caribe, donde podías ver toda la ciudad de Puerto Príncipe porque estaba un poco alto y estaba en el centro. Hay cosas que te van describiendo que tú dices, aquí había cosas extrañas. Déjenme leerles un pedazo para que se den cuenta. Y todo estaba decorado con cosas de vudú. Esto sirvió, esta fachada y esta construcción, para que se den una idea,
sirvió como motivación para que se hiciera la fachada de la familia Addams. Ustedes se acuerdan de esa famosa serie, porque inspiraba mucho y todo estaba lleno de vudú. Miren, les voy a platicar, por ejemplo, el restaurante. En lo alto de la escalera del restaurante del Hotel Olofsson, un mayordomo de aspecto antiguo está parado como centinela en la entrada del restaurante. Detrás de él, una amplia terraza conduce a través de una secuencia de salas de lobby hasta un escenario de conciertos, que eso se caracterizaba ese hotel, porque el dueño en ese momento era fanático de la música, era una gente que le gustaba el blues, se presentaba ahí cada cierto tiempo y que era la atracción importante del hotel, una banda de blues de Haití, una banda muy famosa, y eso se fue haciendo muy famoso. El asiento con la cabeza al mayordomo y el hijo una mesa en la esquina. Más bueno, esto es la historia de un tipo que fue al hotel y describe todo lo que vivió en ese momento. Ahí les voy a poner las fotografías de cómo era este hotel, pero bueno, miren. Como les decía, no todos podían acceder a ese hotel, solamente era gente poderosa, gente con muchísimo dinero, y que también llama muchísimo la atención por todo lo que se desarrollaba ahí cuando Papá Doc, ustedes recuerdan ese dictador que prácticamente tenía Haití como su finca personal, y después Baby Doc, el hijo. Esta dictadura atroz donde se enriquecieron, donde se dieron lujos, sobre todo Baby Doc, un niño, muchacho, ¿no? Inmaduro, que hizo infinidad de desastres con el pueblo haitiano y se enriqueció y se daba lujos increíbles. En fin, muchísimas situaciones. Miren, ahora, o lo que quedaba hasta hace poco, unos meses, muchas de las habitaciones cuentan con placas pintadas a mano con el nombre de un famoso huésped del pasado. Los visitantes pueden dormir en la habitación de Mick Jagger, en la habitación de Jackie Onassis, o en la habitación de Graham Greene, que ese fue una de las cosas que más inspiró a este escritor para poder escribir Los Comediantes. Al igual que sus antiguos huéspedes, los pasillos del hotel no son nada rectos y estrechos. Algunas suites están situadas encima de la piscina, conectadas por pasillos ocultos. A otras se llega por una escalera estrecha desde el vestíbulo principal. La escalera hasta el segundo piso es una antigua construcción de madera que se hunde bajo los pies de algunos lugares y conduce más arriba a galerías elevadas. Luego, a través de pasajes de madera, aún más pasajes de madera llevan a los visitantes a lo que alguna vez albergó al Hospital Militar estadounidense. Las habitaciones más codiciadas están en la mansión principal, justo arriba del lobby. La música en vivo, que esa era una de las bandas, la banda Ram. Todos los sábados por la noche en Olofsson, la banda Ram, un auténtico tesoro nacional, ofrece una actuación inolvidable de rock, de blues, impregnado de vudú. Si no eras huésped, no podías estar en esos conciertos. Eso era muy interesante. Entonces, desapareció, le prendieron fuego y así acaban con un patrimonio histórico haitiano y un patrimonio del Caribe. ¿Cuántos dominicanos de los años 50, 60 y 70, políticos, millonarios, se hospedaron en ese hotel? ¿Qué ustedes creen? Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Soy Fernando González, el Charro Bachatero. Nos vemos hasta la próxima.